Y continuamos con nuestra serie del libro de Josué, Una vida victoriosa. Y hoy vamos a hablar de la victoria de una segunda oportunidad. La victoria de una segunda oportunidad. Y vamos a estudiar el capítulo 8 que nos habla de cómo Dios da segundas oportunidades, a pesar del fracaso, a pesar de los errores, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que nos tropezamos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y vamos a leer el versículo 1 para iniciar del capítulo 8 que dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y, ¿qué dice ahí? Levántate, sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Y hoy quiero iniciar contándoles la historia de un hombre llamado William Spear. A los 16 años, este hombre asesinó al amigo de su padre, dándole un tiro en la cabeza mientras dormía. Por esto fue condenado a cadena perpetua. Mientras pagaba esa condena, 7 años después, William asesinó a otro preso, estrangulándolo, por lo que fue condenado ahora a la pena de muerte. Mientras estaba en el corredor de la muerte, esperando su ejecución, fue escogido con otros 27 presos para participar en un nuevo programa de rehabilitación basado en la Biblia. Durante el programa de 18 meses, William entregó su vida a Cristo y fue bautizado en la prisión. Dios le dio a William una segunda oportunidad y su transformación fue tan radical que al final del programa, William fue escogido como el nuevo coordinador del programa, convirtiéndose en el primer coordinador de la historia de ese programa, que también era un preso. Siempre los coordinadores eran personas que no estaban en la cárcel. Ahora, este asesino se convirtió en un mentor para otros presos, un maestro de la palabra de Dios, un mediador de conflictos y una luz en medio de las tinieblas en el pabellón de la muerte en la prisión. De hecho, la vida de William impactó tanto a los presos que uno de los presos que fue ejecutado solicitó que William estuviera con él durante su ejecución y le pusiera la mano en su pecho mientras moría. William ahora tiene un programa radial todos los días a las 6 de la mañana en la radio de la prisión, donde comparte el evangelio y enseña la Biblia a todos los internos allí en la prisión. Sin embargo, solo un mes después de su nuevo rol como el coordinador del programa de rehabilitación basado en la Biblia, de manera inesperada, William recibió una notificación con la fecha cuando sería ejecutado. El cambio de este hombre fue tan evidente que aún la hermana del preso que William asesinó estrangulándolo, ella pidió que perdonaran a William. Solo 3 hombres en la historia han recibido clemencia y han sido perdonados de la ejecución en Texas. Solo 3 hombres. Así que las posibilidades de que este hombre fuera perdonado eran casi 0. Tristemente, finalmente llegó el día de su ejecución. Estaba a 5 horas de recibir la inyección letal. La Corte de Apelaciones de Texas ordenó que se pusiera la ejecución en pausa. Así que 5 horas antes de ser ejecutado, William recibió otra segunda oportunidad. Ahora, de vida física, no solamente de vida eterna. Y aunque el caso de William aún está en proceso y no se ha dado un veredicto de perdón absoluto, se puso en pausa. Pero mientras tanto, William
ha podido seguir predicando a Cristo en el pabellón de la muerte. Y su deseo, en ese momento él dijo, si en algún momento se me extiende la vida, deseo terminar una licenciatura en estudios pastorales para convertirme oficialmente en un pastor durante mi tiempo de vida que me quede aquí en la prisión. Ahora, esta historia es una ilustración del carácter de Dios. Él es un Dios de segundas oportunidades. Y si Dios redimió la vida de este asesino para convertirlo en un instrumento de su gracia, ¿cuánto más puede hacer el Señor con cada uno de nosotros? Quiero compartir con ustedes hoy la idea principal de este mensaje. Esto es lo que quiero que recuerden, y es que Dios redime mi fracaso con segundas oportunidades. Ahora tú puedes estar pensando que tus fracasos no tienen arreglo, que Dios ya no quiere nada contigo, o que te toca simplemente resignarte a una vida fracasada en algún área de tu vida. Y aunque yo no conozco a fondo tu situación, yo no conozco a fondo por lo que estás pasando, sí conozco a fondo y en detalle el carácter de Dios como se revela en su palabra y como yo mismo lo he experimentado en mi propia vida. Él redime nuestro fracaso con segundas oportunidades. Y en el capítulo 8 de Josué vamos a ver 5 verdades al respecto, que no solo nos ayudarán a seguir adelante, independientemente de la situación que estén viviendo, sino que nos ayudarán a tener las victorias que Dios tiene para nosotros, aún después del fracaso. De alguna manera podemos mirar atrás en nuestras vidas y decir, ciertamente yo he fracasado en esta área, y de pronto ya no hay esperanza, pero la enseñanza de hoy nos va a decir lo contrario. Primer punto, primera verdad que encontramos en el texto es, Dios me anima. ¿Dios me qué? Anima. Pero díganlo con ánimo. ¿Dios me qué? Anima. Eso, Dios me anima. Muy bien. A levantarme después de mi fracaso. Recordemos que en el capítulo 7, el capítulo anterior, Israel perdió la batalla contra Ai. Venían de la victoria de Jericó, venían de cruzar el río Jordán en seco. Venían con ímpetu, venían con impulso. Y fueron a intentar derrotar a Ai y lo que hicieron fue salir corriendo y perdieron a 36 hombres que fueron asesinados por el ejército de Ai y perdieron la batalla. Y la razón del fracaso fue que había pecado dentro del campamento de Israel. Recordemos que el hombre llamado Acán había tomado el botín que se le había prohibido a Israel tomar, y mientras Israel no lidiara con el pecado que estaba en medio de ellos, no tendría victoria en sus vidas. Así que el capítulo 7 termina relatando cómo se lidió con el pecado en Israel, con ese pecado de Acán, y este hombre tristemente experimentó la pena capital. Fue condenado a muerte junto con su familia, que seguramente fueron sus cómplices, y por lo tanto también fueron enjuiciados. Ahora, la pregunta que surge después de ese capítulo 7 para Israel es, ¿y ahora qué hacemos? Dios nos dijo que tendríamos victoria, pero ya tuvimos derrota. Ok, ya sabemos qué fue lo que pasó, que Acán había tomado lo que no debía, pero ahora ¿qué hacemos? Fracasamos en obedecer al Señor y por eso hemos sido derrotados. Y es la misma pregunta que de pronto nos podemos hacer nosotros. De pronto algunos de ustedes han fracasado en el matrimonio. De pronto algunos de ustedes han fracasado en las finanzas. De pronto algunos de ustedes han fracasado con sus hijos. De pronto algunos de ustedes han fracasado en un área específica de su vida y la pregunta es la misma, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es lidiar con el pecado, como hizo Israel en el capítulo 7. Y Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quieres victoria? Confiesa tu pecado. ¿Quieres victoria? Lidia con tu pecado. ¿Quieres victoria? Arrepiéntete de tu pecado. Pero el que los confiesa y los abandona, ¿hallará qué? Díganlo más duro, ¿hallará qué? Misericordia. Hallará misericordia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar
¿Cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue mi fracaso? ¿Cuál fue mi falla? ¿De qué manera yo contribuí a que esto se fuera al traste? ¿De qué manera? Y en medio de esa situación, entonces Dios muestra su misericordia y veamos entonces de nuevo lo que dice Josué 8:1. Después de ese fracaso, dice, entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes. No importa la situación por la que estés pasando. No temas. No te acobardes. Toma contigo todo el pueblo de guerra y levántate. Qué interesante, ¿no? Levántate. Sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Miremos lo que dice aquí el versículo. Aunque no somos líderes de Israel, no estamos conquistando la tierra prometida. Aquí hay varias lecciones que aprendemos de cómo Dios trata con sus hijos después del fracaso y una vez que hemos lidiado con el pecado. No temas, le dice el Señor a Josué y a Israel, no temas. O sea, el Señor todavía está contigo. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor. El Señor no se ha movido donde está. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios siempre está con los brazos abiertos esperando nuestro regreso a Él. Y por eso el Señor dice, no temas. No te acobardes, no permitas que ese problema te abrume. No permitas que ese problema te paralice a tal punto que ya no puedas moverte. No temas ni te acobardes. No te escondas. No te quedes sin ir a la iglesia. No te quedes sin reunirte con tu familia de la fe. No te quedes sin entregar tu vida a Cristo genuinamente. No te acobardes, el Señor está contigo a pesar de tu fracaso. Y luego dice, toma contigo todo el pueblo de guerra y levántate. Ahora tú dirás, yo no tengo un ejército. Bueno, Josué sí tenía un ejército y el Señor le dice, toma lo que tienes. ¿Qué tienes a tu mano? Un ejército. Bueno, tómalo. Ahora, tú no tienes un ejército, pero ¿qué tienes a tu mano? ¿Qué tienes allí? ¿Qué puedes hacer ahora? Y luego dice aquí, y levántate, sacúdete, levántate de donde estás. Ok, sí, fracasamos, pero Dios todavía está con nosotros. Dios no nos ha desechado. Dios tiene un plan con nosotros. Levántate, sacúdete, toma lo que está en tu mano, toma lo que está a la mano en tu vida y haz lo que puedas. Haz lo que puedas, no te hundas en tu dolor, en tu tristeza, en tu soledad, porque no estás solo. Amén. Levántate. Esa es la primera verdad. Dios me anima a levantarme después de mi fracaso. Eso es lo que Dios hizo con Josué. Segunda verdad. Mis fracasos pasados no me definen delante de Dios. Mis pecados pasados no me ¿qué? Definen, no me definen delante de Dios. Si el pecado de Israel lo definiera, Dios no hubiese hecho nada más con Israel. Pero Dios siguió buscando a Israel, amando a Israel. Y lo mismo hace con nosotros. Uno de los problemas más paralizantes y comunes es que como creyentes muchas veces permitimos que nuestros pecados pasados nos definan de ahí en adelante. William Spear no permitió que la realidad de sus fracasos en su vida como un asesino lo definiera. Y él entendió que a partir de su vida con Cristo, lo que lo definía era su relación con Jesús y el llamado que Dios tenía para él. A partir de ese momento, este asesino dijo, soy un instrumento de vida, aunque estoy en el pabellón de la muerte. Y Dios usó a William para llevar a muchos presos en el pabellón de la muerte a Cristo. En el último momento, tal como ese ladrón allí en la cruz, que en el último instante halló la vida eterna. William no permitió que sus fracasos pasados lo definieran. Se sacudió
de los rótulos, de la realidad de que era un asesino, pero dijo, ahora soy una nueva criatura en Cristo. Seguramente la mayoría de nosotros, antes de entregar nuestras vidas a Cristo, hicimos cosas vergonzosas. Seguramente muchos hicimos cosas dolorosas que marcaron nuestras vidas. Y seguramente muchas veces recordamos esos hechos y a veces nos llenamos de tristeza y de vergüenza y de dolor. De repente, un aborto, un engaño, una traición, en la sombra de nuestro fracaso. Como que quiere rotularnos, como que quiere decirnos, tú no eres más que un traicionero, una traicionera, tú participaste de un aborto, tú robaste, hiciste esto. En el caso de William, acabaste con la vida de 2 personas. Pero en Cristo eso no te define. Ahora hemos sido perdonados en Jesús. Y nuestro fracaso pasado no nos define. Entonces, miren lo que dice aquí el versículo 1 de nuevo. Entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes. Toma contigo todo el pueblo de guerra y levántate. Sube a Ai. ¿Otra vez? Sí, esta es una segunda oportunidad. Ay, pero ya fuimos derrotados. No, es que esta es una segunda oportunidad. Ah, es que somos unos fracasados. No, es que esta es una segunda oportunidad. Ah, es que somos unos perdedores. No, es que esta es una segunda oportunidad. Y dice, mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Como el plan de Dios para Josué era que tuviera la victoria, el Señor le dice, tú eres victorioso en esto que yo he designado para que tengas victoria. Por lo tanto, no te define tu fracaso. No eres un perdedor, Josué. Eres victorioso si me obedeces. Y lo que yo tengo para ti se va a dar si haces las cosas como yo te digo. Entonces Dios le da una segunda oportunidad a Israel para que tuviera la victoria que Dios tenía preparada para ellos. O sea, seguramente Josué estaba no solamente abajo físicamente, no solamente pensar en que Dios le dice levántate era porque estaba sentado o acostado, sino que seguramente estaba emocionalmente derribado. Y el Señor le dice levántate. Y lo mismo nos dice a nosotros. ¿Qué haces ahí en el pozo de la desesperanza? Dios está contigo. Dios quiere que tú salgas adelante y tengas la victoria que Él ha preparado para ti. Para Josué era conquistar la tierra prometida. Para ti y para mí son diferentes cosas, desde lo más pequeño, y digo entre comillas pequeño, porque a veces lo que nosotros pensamos que es pequeño es lo más grande que Dios nos ha dado. Ahora con nuestro nietecito que estuvimos el viernes y el sábado en la mañana visitando a nuestro nietecito, para mí enternece mi corazón ver a mi hija criar a su bebé. Y recuerdo hasta el lugar en donde un día nuestra hijita, que tendría por ahí 7 añitos, 6, 7 añitos, nos dijo, papi, mami, ¿qué quieren ustedes que yo sea cuando grande? Y recuerdo que yo iba llegando a una luz, a un semáforo, que era, mi esposa sabe dónde es, que era por la avenida Pradilla, allí en la ciudad de Chía, allá a las afueras de Bogotá, en Colombia, listos a hacer la izquierda para coger la variante. Y recuerdo el momento. Y yo le dije, quiero que seas la mejor esposa y la mejor mamá del mundo. Y ahora verla desarrollar ese llamado de Dios. Aunque ella ha sido siempre una niña muy emprendedora, con muchísimas metas. Y acabó una carrera muy difícil, ciencias biomédicas, y está haciendo una maestría y todo eso. Pero ahora se deleita en el plan de Dios para ella en este momento de su vida. Y a veces pensamos que las grandes victorias son, que tengo que ser el jefe de la gran empresa. Tengo que tener una empresa que salga ahí en las 500 empresas más importantes y ricas del mundo. De pronto, tu labor es simplemente proveer a tu familia para que tu esposa pueda estar en casa. Y esa es la victoria que Dios tiene para ti. Así que en medio de todo esto, en medio de nuestros fracasos, eso no nos define. El Señor
no nos ve ni nos define por nuestro fracaso. El Señor nos ve por lo que Él puede hacer en nosotros y por medio de nosotros. Y Él primeramente nos ofrece su perdón, su restauración y su amor. Luego dice el versículo 2. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. O sea, les vas a derrotar. Y con su rey tomarán para ustedes como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Lo que nos define a nosotros es quiénes somos en Cristo. Nuestra relación con Él, su plan para nosotros. A veces pensamos y decimos, es que yo no me he perdonado a mí mismo. La Biblia no habla de que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. La Biblia solo habla del perdón de Dios. O sea, que en lugar de perdonarme a mí mismo, debo aceptar el perdón de Dios. Y cuando venga a nuestras mentes esos eventos y esos actos tristes, horrorosos que hicimos en el pasado, cuando no conocíamos de Dios o de pronto conocías de Dios y aún así lo hiciste. Cuando venga eso a nuestra memoria, en lugar de permitir que eso nos hunda, tenemos que mirar a Cristo porque andamos fijando nuestros ojos en nuestro pecado, en nosotros, en el yo. Pero cuando venga eso a nuestra mente, ponemos nuestros ojos en Cristo y resplandece la gloria de su gracia. Resplandece la gloria de su misericordia. Y en lugar de decir, oh, yo soy una persona terrible y soy esto y lo otro y yo hice aquello. Si tú has entregado tu vida a Jesús, ahora puedes decir, gracias Señor, porque tu gracia fue más grande que mi pecado. Porque tu perdón ha sido más abundante que mi maldad. Porque todo lo que me has dado supera lo sucio que fue mi pasado. Así que en lugar de pensar en lo terrible de nuestro pecado ya perdonado, debemos reflexionar en la grandeza de Dios, su perdón, su gracia, su misericordia y su amor. Recordamos la idea principal. Dios redime mi fracaso ¿con qué? Segundas oportunidades. Muy bien. Tercera verdad que encontramos aquí. Dios me redime del fracaso por medio de una nueva oportunidad. ¿Para qué? Obedecer. Dios me redime del fracaso por medio de una nueva oportunidad para obedecer. Entonces, Dios, en medio de la derrota de Josué y de Israel con Ai, les da una nueva oportunidad, no permite que el fracaso los defina. Dios tenía un plan para ellos específico, se los recuerda, los anima, los saca adelante y ahora les da una nueva oportunidad para obedecer. O sea, las segundas oportunidades que Dios nos da siempre involucran la obediencia. Siempre. Ese fue el caso de Israel y siempre será el caso con nosotros. Versículo 2 y última parte, versículo 3 dice, le dice el Señor, prepara una emboscada a la ciudad, o sea, a la ciudad de Ai, detrás de ella. O sea, Dios le va a dar un plan y es que hagan una emboscada por detrás de la ciudad. Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai y escogió Josué a 30,000 hombres, valientes guerreros, y los envió de noche. Ok, entonces Dios les da el plan. Josué les dio órdenes diciéndoles, versículo 4, miren ustedes, van a poner emboscada en la ciudad por detrás. Van a emboscarla por detrás, por la retaguardia. No se alejen mucho de la ciudad, sino estén todos alerta. Versículos 5 al 6. Entonces yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad. Cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez, cuando fracasaron, nosotros huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad. O sea, les van a poner como un señuelo. Van a acercarse como la primera vez, los de Ai van a decir, ay, otra vez, vamos a derrotarlos una vez más, e Israel se va a fingir derrotado y van a salir corriendo y los de Ai correrán detrás de ellos. Y dice, hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán, huyen ante nosotros como la primera vez. Huiremos pues ante ellos. Luego dice el versículo 7 y 8, ustedes saldrán de la emboscada, o sea, el otro grupo que estaba detrás de la ciudad, saldrán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad mientras no hay nadie, porque salieron corriendo detrás de Israel del otro parte del ejército, porque el Señor su Dios la entregará en sus manos.
Cuando hayan tomado la ciudad, le prenderán fuego. Lo harán conforme a la palabra ¿de quién? Del Señor. Y dice Josué, miren, yo se lo he mandado. Este plan lo creó el Señor. Este plan se los dio el Señor. Ellos ahora tenían que obedecer al pie de la letra las instrucciones que Dios les daba. O sea, la segunda oportunidad viene a través de la obediencia. La segunda oportunidad que Dios te da a ti, que Dios me da a mí en diferentes áreas de la vida, es para que entonces ahora obedezcamos lo que dice su palabra al respecto. Por eso necesitamos aprender la Escritura. Por eso necesitamos venir a la iglesia. Por eso necesitamos tener comunión unos con otros, para que entre nosotros que estamos juntos, caminando, intentando conocer la palabra y vivir a la luz de los mandamientos de la palabra, podamos motivarnos al bien, a las buenas obras, al amor unos con otros. Pero si tú buscas el consejo de tu amigo pagano que está perdido y en tinieblas, y tú sigues sus consejos, pues vas a desaprovechar la segunda oportunidad que Dios te da. Porque las segundas oportunidades son para que nosotros obedezcamos. Ahora, los siguientes versículos del 9 al 13 explican cómo Israel hizo todo lo que se les pidió. Entonces tenemos aquí un mapa, y entonces vemos en el mapa, de nuevo, a la izquierda Mar Mediterráneo, al norte Mar de Galilea, al sur Mar Muerto, y ese valle entre el mar de Galilea arriba y el Mar Muerto abajo es el Valle del Jordán. En medio viaja el río Jordán. Sitín, recordemos que fue donde acampó Israel antes de entrar a la tierra prometida. Luego, cuando cruzan, entonces acampan en Gilgal, al lado de Jericó. Luego derriban las murallas de Jericó. Y si ustedes van un poquito hacia el oeste, entonces se encuentra la ciudad de Ai. Y está Betel. Entonces Israel tenía que ir por detrás. Una parte del ejército estaría detrás. Pero como vemos ahorita en el texto bíblico, Betel también participó. Entonces les tocó poner el ejército detrás de Betel para que la emboscada fuera efectiva. Interesante es notar que cuando Josué e Israel fueron a atacar a Ai por primera vez allí en el capítulo 7 y que perdieron y que fueron derrotados, allí no se narra absolutamente nada de que Josué consultó al Señor. Josué dijo, voy a mandar un par de espías. Fueron un par de espías, miraron, listo, y volvieron diciendo, eso no está fácil, eso no hay mucha gente, no mandemos todo el ejército, está sencillo. Y Josué se basó en su propia prudencia, hizo las cosas a su manera, no consultó al Señor. Porque si hubiese consultado al Señor, el Señor seguramente le hubiese dicho, mira Josué, no vayan a la batalla, tienen que lidiar primero con el pecado. Porque Acán ha tomado de lo prohibido, del botín de Jericó. Pero como Josué no preguntó al Señor, como Josué no consultó al Señor, entonces experimentó el fracaso. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nos metemos en problemas porque hacemos las cosas a nuestra manera, no consultamos la palabra, no consultamos el sabio consejo de otras personas que conocen las Escrituras y que nos pueden dar luz acerca de cómo proceder en diferentes aspectos de la vida a la luz de las Escrituras. Así que debemos orar para que Dios nos dé sabiduría. Debemos consultar su palabra, debemos pedirle que ponga en nuestro corazón la estrategia correcta para poderle obedecer y tener victoria en las cosas que ahora Dios tiene para nosotros, en esas segundas oportunidades. Versículo 14. Entonces, ya ve que el ejército de Israel viene por el frente de Ai. Al ver esto, el rey de Ai, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron temprano y salieron para enfrentarse a Israel en batalla. Él y todo su pueblo, en el lugar señalado frente a la llanura del desierto, sin saber que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Versículo 15. Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado para perseguirlos. Y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Ai o Betel. ¿Ven? Ahí está Betel. Que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad sin protección por perseguir a Israel. ¿Qué sucedió? Que la estrategia de Dios es perfecta. ¿Amén? Él sabe cómo hacer las cosas, nosotros no.
Versículo 18. Entonces el Señor dijo a Josué, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Versículo 19. Los que estaban emboscados allí escondidos detrás de la ciudad, se levantaron rápidamente de su lugar y corrieron cuando él extendió su mano, entraron en la ciudad y se apoderaron de ella. Inmediatamente le prendieron fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Ai se volvieron y miraron, vieron que el humo de la ciudad subía al cielo y no tenían lugar a donde ir, ni por un lado ni por el otro, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. Entonces ese ejército, que era el señuelo, ¡ay, nos están derrotando! Ya cuando los tenían allá lejos, el otro ataca, empiezan a incendiar la ciudad, se miran hacia atrás, los de Ai, y dicen, tomaron la ciudad. Entonces en ese momento Israel dice, los que estaban al frente, vamos a atacar. Se devolvieron, contraatacaron y quedaron ahí como en un sándwich de la muerte. Entonces, dice acá, en cual quedamos. Corriendo él, se extendió su mano, entraron a la ciudad, se apoderaron de ella. Versículo 19, inmediatamente le prendieron fuego a la ciudad. Versículo 20, cuando los hombres de Ai se volvieron y miraron, vieron el humo de la ciudad que subía al cielo y no tenían lugar a donde ir, ni por un lado ni por el otro, porque el pueblo iba huyendo hacia el desierto. Y que iba huyendo hacia el desierto, se volvió contra sus perseguidores. Versículo 21. Al ver Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y comenzaron a matar a los hombres de Ai. Y los de la emboscada salieron de la ciudad a su encuentro, así que los de Ai quedaron en medio de Israel, unos por un lado y otros por el otro. Los mataron hasta no quedar de ellos ni un sobreviviente ni fugitivo. Versículo 26. Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina hasta que hubo exterminado por completo a todos los habitantes de Ai. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó Israel para sí como botín, conforme la palabra que el Señor había ordenado a Josué. Ahora sí Dios les da la victoria porque ahora sí obedecieron. Y las segundas oportunidades involucran obediencia. Porque la obediencia a la palabra de Dios siempre da fruto de bendición. Escuchen esto, aún en medio del fracaso. Aún después del fracaso. De repente las cosas no serán igual. De repente si fracasó tu matrimonio, si de repente pasó algo que ya no se puede restaurar plenamente. Ok. Pero en medio de eso Dios puede restaurar tu vida. Y no tienes por qué quedarte allí en el fracaso. Recordemos la idea principal. Dios redime mi fracaso con segundas oportunidades. Dios redime mi fracaso con segundas oportunidades. Verdad número 4. Debo celebrar las segundas oportunidades del Señor. Porque cuando celebro las segundas oportunidades que Dios me da, entonces medito, reflexiono, reconozco, valoro. Dice el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. O sea, Josué celebró la segunda oportunidad que Dios le dio a Israel y ofreció ofrendas y sacrificios al Señor. ¿Será que Dios nos ha dado una segunda oportunidad y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Hace falta hacer un alto y pensar de qué manera Dios me ha dado una segunda oportunidad. Y debo celebrarlo, y debo agradecerle al Señor, y debo tomar un momento para reflexionar, y debo tomar un momento para valorar. A veces no hemos aprovechado lo que Dios nos ha permitido volver a intentar. De repente Dios nos ha dado una segunda oportunidad con el perdón de un ser amado que nos ha ofrecido perdón. Una nueva oportunidad de empezar nuestra vida a nivel emocional, sentimental, después de una situación difícil, o de repente, después de una pérdida de un bebé, o de repente, después de una relación que no se dio, o de repente, una nueva oportunidad económica. No tomemos a la ligera, no echemos en saco roto las lindas oportunidades que Dios nos da. De repente Dios nos ha vuelto a dar salud.
Punto número 5 y último. Dios me redime para que yo regrese a su palabra. Dios me redime, no para que yo regrese al mundo, no para que yo regrese a mis andanzas, no para que yo regrese a lo que me llevó al fracaso. Dios me redime para que yo regrese a su palabra. Y los versículos finales de este capítulo muestran cómo el resultado de reconocer esa victoria como una segunda oportunidad que Dios les daba, los llevó a volver a la palabra de Dios. La respuesta fue volver a la palabra de Dios. Lo que motivó esa victoria de una segunda oportunidad fue que regresaron a la palabra de Dios, y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Dice Josué 8:32, allí sobre las piedras Josué escribió una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. No sabemos si fue una copia de los 10 mandamientos o una copia de la parte de la ley o qué fue. Lo que sí sabemos es que se vuelve a escribir una copia de la palabra de Dios, quizás los 10 mandamientos. Josué estaba llevando al pueblo de regreso a la palabra. Luego dice versículo 33, todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Estos montes representaban allí en Deuteronomio 28 las bendiciones del pacto de Dios mosaico y las maldiciones de desobedecer el pacto mosaico. O sea, Josué les estaba recordando las instrucciones que Dios les había dado y les dijo que cuando entraran en la tierra, si obedecían tendrían todas estas bendiciones y si desobedecían tendrían todas estas maldiciones, por lo que estaban bajo el pacto de Moisés. Versículo 34. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición conforme todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Y ahí termina el capítulo 8. Israel debía reconocer claramente que sus victorias estaban directamente relacionadas con el conocimiento de la palabra de Dios y con su obediencia a la palabra de Dios. Amados, aquí yo no puedo hacer milagros, yo no tengo poderes, yo no sé qué es lo que les va a pasar en la vida, yo no les voy a dar profecías, nada de eso. Pero sí les voy a dar la palabra de Dios. Porque eso es lo que necesitan. Ustedes no necesitan ser sanos del cuerpo, sino del alma. ¿De qué les sirve? Dice la palabra, estar sanos, completos y perder nuestra alma en el infierno. Dios siempre nos recuerda cómo debemos vivir por su palabra. Dios nos dice lo que nos hace daño en su palabra. Dios nos dice cómo vivir una vida de solteros a los que son solteros en su palabra. Una vida que les honre. Los que somos casados, Dios nos dice cómo vivir nuestro rol en la familia en su palabra. Así que es ahí en la palabra donde debemos vivir. No importa tu fracaso, levántate, sacúdete, busca al Señor, obedece, vuelve a su palabra, no te sueltes. Entiendo que las tormentas de la vida pueden ser recias, difíciles, pero no te sueltes de la mano del Señor. ¿Qué debemos hacer ahora? Recordemos Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Recordemos la idea principal. Dios redime mi fracaso con segundas oportunidades. No olvidemos las 5 verdades que están aquí en pantalla. Dios me anima a levantarme después de mi fracaso. O sea, levántate. Número 2, mis fracasos pasados no me definen delante de Dios. Tú ya no eres eso si estás en Cristo. Ahora eres una nueva criatura. Amén. 3, Dios me redime del fracaso por medio de una nueva oportunidad para obedecer. Así que, obedece. 4, debo celebrar las segundas oportunidades del Señor. Y 5, Dios me redime para que yo regrese a su palabra. Vamos a orar.